¿Quieren comenzar? ¿Están listos? Bueno, creo que estamos listos. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Paula Galoni. Yo hoy voy a ser una simple presentadora de este segundo webinar que organizó la Fundación Salud, Deporte y Educación. Como parte de la fundación estoy digamos, muy feliz porque se pueda concretar esto que la verdad consideramos todo el equipo de FUSADE que es muy nutritivo para las jóvenes. ¿Por qué? Porque la temática es desarrollo evolutivo en el fútbol femenino, desde el juego infantil al alto rendimiento. Y bueno, tenemos a Matías Barreiro, que es el presidente de FUSADE, de Fundación Salud, Deporte y Educación, que fue el que más hincapié hizo en la importancia de unir al cuerpo técnico de las selecciones juveniles de AFA, para poder analizar las etapas sensibles del crecimiento profesional de una jugadora, y van a tocar tres aspectos muy importantes, que son el entrenamiento, la preparación física y la mirada técnico-táctica. Y bueno, para eso los tenemos las estrellas de este webinar, que van a ser Diego Guachi y Bárbara Abbott, la dupla técnica, Maxi Bruccoli, que es el preparador físico, y Vanessa Sarroca, que es la entrenadora de arqueras. Bueno, Mati, te doy la bienvenida y espero que disfrutes tanto como yo de tener a estas estrellas entre nosotros. Bueno, muchas gracias, Pauli. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes a todos también los que nos están escuchando, los oyentes. Y hoy un gran orgullo para la Fundación FUSADE, Salud, Deporte y Educación, por tener a 4 personalidades tan importantes del deporte argentino, formadores con mucha experiencia en el campo de la formación de los juveniles, de nuestros juveniles, que después van a defender nuestros colores internacionalmente. Así que bueno, darle las bienvenidas, una vez más agradecerle su participación con nosotros. Para nosotros es muy importante seguir en este desarrollo en todo lo que es el deporte y sobre todo el deporte en la mujer. En este caso vamos a seguir conversando en la evolución en el fútbol femenino. Así que bueno, le doy la bienvenida tanto a Diego, a Vanessa, a Bárbara y a Maxi. Y bueno, va a ser un orgullo para todos nosotros y para las chicas que están ahí atentamente escuchándolos a todos ustedes. Y después vamos a tener la posibilidad de hacerles algunas preguntas y poder compartir su experiencia. Así que bueno, a disfrutar este segundo webinar y bueno, te doy la palabra, Diego, para que comiences. Muchas gracias, Matías. Agradecerte a vos, obviamente a la Fundación, por seguir generando estos espacios que sin dudas ya en esta época del año terminan siendo de refuerzo a todo lo que se viene construyendo en cada una de las áreas dentro del deporte. Así que de parte nuestra, agradecidos también y poder compartir esta tarde-noche con todos los que están del otro lado, y sin dudas que si hay preguntas o alguna duda o inquietud, al final de nuestra charla vamos a intentar poder evacuarlas. Así que de nuestra parte agradecidos también. Vamos a dar inicio entonces, como bien decía Paula, nuestra participación va a estar enfocada a esta etapa de desarrollo en la cual hoy nos tiene tan presente en el fútbol femenino y en el cual encontramos el punto de inflexión para el crecimiento de las jugadoras. Y estamos hablando de esa etapa entre los 12, 13, 14 años, donde ya la jugadora empieza, en este caso la persona, la niña, empieza a formar su propia personalidad y empieza a plantear cuál es el deporte en el cual quiere jugar. Y es ahí donde se empieza a insertar en el fútbol. Y es ahí donde nosotros, antes de hablar de cada una de las especialidades que nombró Paula, de lo físico, de lo técnico, táctico, y específico desde lo arquera, que es Vanessa Sarroca, me gustaría hacer una pequeña y breve introducción sobre las dos mujeres que tenemos en este panel, que es ni más ni menos que es Bárbara Abbott, hoy dupla técnica de la selección, como dijeron, pero Bárbara, al igual que todos nosotros, somos profe de educación física a los 4. En el caso de Bárbara se especializó en lo que es infanto juvenil,
con lo cual es experta en esta área, y comentarles que tuvo una carrera como futbolista también, habiendo jugado tanto en futsal, en selección argentina, y en fútbol 11, pasando también jugando por Europa y jugando entre otros equipos en la UBA de Buenos Aires y demás, como Vanessa Sarroca, que fue arquera de varios clubes de Argentina de fútbol 11, arquera también de la selección argentina en su momento, profe de educación física, pasó como entrenadora de arqueras en el River Plate y hoy en la selección argentina. Con lo cual ya acá estamos entrando en la etapa también de desarrollo, no solo desde lo individual, de lo evolutivo, sino también en dos casos muy, muy particulares que hoy hablan dentro de la selección con su historia y su presente como futbolistas. Así que quería mencionárselos. Yo les voy a compartir pantalla y a partir de este momento seguro vamos a interactuar los cuatro para que, bueno, del otro lado puedan ir enfocándose en lo que vamos hablando, y sin dudas, como dijimos, al final vamos a estar abiertos a cualquier pregunta o duda. Bien, como le decíamos, para poder entrar directamente en lo que es la parte específica del deporte, que es la técnica, la táctica o lo físico, tenemos que entender cuáles son estas etapas en las cuales se divide el ser humano. Y lo que ven en la columna izquierda, ¿sí?, de la pantalla, que va numéricamente en forma ascendente, es la edad de cada uno de nosotros desde que nacemos hasta este momento que pusimos 21 años, que es la edad adulta. Como verán, vamos pasando desde la infancia, ¿sí?, está marcada hasta los 4 años, de los 5 a los 9, la edad preescolar y la edad escolar. Después continúa de los 10 a los 13 esa edad escolar, entramos en la primera fase de pubertad, una segunda fase de pubertad, que ahí podemos entrar después en algún caso particular, tanto en el hombre como en la mujer, porque hay algo que nos marca ese punto de crecimiento en estas edades, y a partir de los 18, 19 años nos consideramos personas adultas. Sin dudas que esto ustedes ya lo saben, pero para poder introducirnos de nuevo en lo que va a ser específico del deporte, tenemos que dejar bien en claro cuáles son estos espacios en los cuales estamos hablando. Continuando con lo que lleva a las etapas de desarrollo, tenemos, Barbie, ¿querés? Como bien, bueno, primero buenas noches a todos y buenas tardes. Como bien dijo Diego, la importancia de esas etapas de desarrollo que van a acompañar a lo que es el proceso de formación de una futbolista, ¿no? Porque más allá de que hablamos de una etapa de desarrollo dividida por una edad cronológica, que es una edad de nacimiento, nosotros tenemos que entender que estamos dentro de un proceso de formación en un deporte, en el cual, más allá de la edad cronológica, tenemos que considerar la edad de iniciación de las chicas en el deporte, ¿no? Porque como bien dijo Diego, una jugadora a los 12, 13 años ya tendría que estar específicamente dentro del fútbol. Pero ¿qué sucede con el fútbol femenino? Durante muchos años la inserción de la mujer en el mismo fue tardía. Por ende, nosotros nos encontramos en el fútbol femenino con jugadoras que están en una edad cronológica de 12, 13 años, pero que dentro del deporte están aún en una etapa quizás de iniciación en el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no han tenido un proceso previo, ¿sí?, desde quizás los 5, 6 o 7 años, como sucede en los chicos que tienen un proceso continuo dentro del deporte. Obviamente que esta situación en los últimos años ha cambiado y hoy el espacio para la inserción de la mujer es mucho más amplio, muchos más clubes e instituciones tienen el fútbol femenino en etapas de iniciación, pero debemos entender eso y comprender que más allá de la edad cronológica, nosotros debemos comprender a cada una de las personas que se insertan en el deporte
¿cuántos años hace que practican el mismo? ¿Sí? Porque podemos tener una jugadora que quiere iniciarse en el deporte a los 15, 16 años y nunca antes había tocado un balón. Entonces, no podemos tomar a esa jugadora como que tiene 15 años y tiene que tener conocimientos previos ya adquiridos, porque quizás no está dentro de un proceso de formación. Entonces, esto es lo importante de entender la diferencia entre una edad cronológica, una edad madurativa, una edad deportiva, ¿no? Porque eso nos permite a nosotros nivelar a las jugadoras dentro de un proceso y de esa manera que cada una vaya creciendo de lo individual y lo colectivo, porque no todas las jugadoras van a tener el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, como bien dice Diego ahí, ustedes van a poder ver distintas etapas que se dividen en la educación, formación preliminar, formación y formación posterior. Pero ven cómo lo dividen en años, en una edad cronológica. Bueno, eso es un parámetro, pero nosotros podemos adaptarlo y lo tenemos que adaptar en base a las necesidades de nuestro grupo, ¿sí? Y más en el fútbol femenino, que quizás cuando iniciamos un proyecto o un proceso en un club, nos encontramos con jugadoras de 12, jugadoras de 16, jugadoras de 8, entonces tenemos que tener conocimientos de cómo nivelamos, ¿no? Y cuáles son los objetivos para cada una en base a sus experiencias. Eso para armar lo que sería el proceso de formación de una jugadora dentro del fútbol específicamente. Continuando con esta etapa de crecimiento y desarrollo, y ya entrando un poquito más específico, ahora va a tener la participación Maxi Brucoli, donde les va a comentar más específico por qué a partir de esta edad, 12, 13, 14 años, empieza a haber una diferencia desde lo físico y cuáles son las características de las capacidades condicionales y cuáles son las que predominan tanto en el hombre como en la mujer, y por qué, ¿no? en esta curva de aceleración del crecimiento. Maxi. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Como dijo Barbie, hay que tener en cuenta todo el trayecto deportivo que ha vivido esta niña o esta adolescente. Hay que tener en cuenta su acervo motor, que serían todo lo que viene grabando, todos los movimientos motrices, toda la motricidad que tiene en su cerebro. Hay que tener en cuenta todo lo que ha vivido para poder planificar en un futuro y para poder, en base a ese diagnóstico, hacer que se desarrolle físicamente y que se desarrolle táctica y técnicamente, ¿sí? Entendemos desde el lado de la educación física que en esta edad, ¿sí?, cuando empiezan el camino de ser adolescentes, hay un estallido hormonal importantísimo, tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? En las niñas aparece la hormona del estrógeno, aparece en los niños la testosterona, que hacen que cambie notablemente la condición física de las personas en estas edades, ¿sí? Y hay un crecimiento grande, fuerte, importante en cada una de estas personas y hace que vaya cambiando su rendimiento deportivo. Quizás van a notar que niñas o niños en esas edades, hasta los 10, 12 años, juegan muy bien, se desplazan muy bien, tienen buenos cambios de dirección, cambios de ritmo, aceleraciones, buena coordinación, buena fuerza, y quizás a partir de esa edad, cuando empieza a crecer y empieza el estallido hormonal, hay un detrimento de esa capacidad física. Hay una baja en la coordinación, hay una baja en la respuesta física, a punto tal que se empiezan a desconocer, y uno como profe empieza a ver también que es muy distinto lo que se veía antes de ese deportista o de esa deportista con respecto a lo que se ve ahora. Esto es normal, y lo que sucede es que hay que volver a trabajar y hacer hincapié en todo lo que es la coordinación, en todo lo que es la fuerza, en todo lo que es la resistencia. A partir de esta etapa es cuando los profes comenzamos a trabajar con cargas más elevadas, es donde se empieza a desarrollar la fuerza desde otro punto de vista, ya con un mayor volumen de carga, es donde se empieza también a trabajar la resistencia también desde otras intensidades, donde empieza a buscarse un desarrollo de esas capacidades, ya que es el momento específico
a raíz de este estallido hormonal que se produce en estas edades para buscar el desarrollo de las capacidades físicas, ¿sí? En la otra filmina, Diego, si querés pasarla, vamos a encontrar, ¿sí?, que el hombre se va a diferenciar notablemente de la mujer con respecto a la fuerza, con respecto a la resistencia, con respecto a la velocidad, que está condicionada también por la fuerza, en casi todas las capacidades, excepto en la coordinación, que van de la mano el hombre y la mujer, y en la flexibilidad. La flexibilidad, ahí le gana a la mujer. Ahí la mujer tiende a ser un poco más laxa, ¿sí?, un poco más flexible. Esto también se debe a sus procesos hormonales, también en los periodos la mujer cuando vive su periodo libera ciertas hormonas, ¿sí?, que hacen que los tendones, los músculos pierdan un poco de fuerza en un momento del periodo, que se hagan más flexibles en un momento del periodo. Esto tiene que ver con hormonas como el estradiol, como la relaxina. Bueno, en sí la mujer es más flexible y en todo lo demás el hombre tiene mayores niveles de capacidad física, ¿sí? Como decíamos antes, estos cambios cuantitativos del crecimiento físico producen un notable cambio en el rendimiento y hay que volver a empezar, digamos, es prácticamente así, volver a empezar no digo de cero, pero volver a reacondicionar ese cuerpo que ya es distinto al que venía siendo de niño. Bueno, hay un poco de lo que es este cambio, ¿sí? De ahí en adelante se empieza a trabajar las capacidades físicas, obviamente progresivamente, ¿sí? Se empieza desde lo más simple a lo más complejo, de menor a mayor, buscando llegar a un nivel en un futuro, cuando ya tienen 17, 18 años, de exigencia total. El proceso ese dura algunos años, en el cual el deportista o la deportista debería encaminarse coordinando, perdón, el entrenamiento con su capacidad mental y con desde lo táctico técnico y su evolución sí, mental también, desde lo psicológico, desde el ámbito. Es una edad muy, muy compleja por la adolescencia, ¿sí? Entonces tiene que estar acompañado de un montón de procesos, tanto del psicológico, desde el proceso también desde la nutrición, desde el proceso físico, y en eso, en todo ese conjunto y en toda esa mezcla que se va metiendo en una olla, se va desarrollando y construyendo el deportista, o la deportista. Muchas veces nos preguntan a nosotros cuál es la diferencia, ¿no?, entre las grandes potencias y nosotros. Y quizás me adelanto a una pregunta que alguna de ustedes del otro lado ya la estaba formulando. Y me adelanto porque viene un poco en correlación a lo que veníamos hablando. Es decir, bueno, pero ¿y entonces hasta acá, desde lo físico, de lo técnico, de lo táctico, dónde está? Bueno, es esto mismo que les queremos plantear, ¿no? Para poder entender el fútbol femenino que hoy está atravesando Argentina, que está en un punto de nuevo, de inflexión de esta curva de crecimiento. Y esa diferencia entre las grandes potencias y las nuestras son 5 años, 5 o 6 años. Y ustedes me dirán, bueno, 5 o 6 años de trabajo, quiere decir que si a partir de hoy hasta el 2025 podemos llegar a competir, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque son 5 o 6 años de trabajo, pero en la edad formativa, en la edad más importante de cualquier ser humano, entre los 6 y los 12, ahí donde cualquier ser humano motrizmente se desarrolla, se fortalece y puede lograr ir incrementando su capacidad dentro de los deportes, y en específico en el fútbol, cuando llega la famosa edad de oro a los 9 años, bueno, creo que es ahí donde nosotros tenemos que apuntar hoy en día. ¿Por qué? Porque como bien dijo Barbie, de lo técnico, de lo táctico, nos encontramos con esa falencia, no solo de cantidad de estímulos con el balón en la técnica, sino también de la cantidad de estímulos que están ausentes a la hora de plantear diferentes situaciones dentro de un entrenamiento. Y eso conlleva directamente a un orden táctico. Con lo cual,
esos 5 o 6 años son los que hoy estamos tratando de empezar a agilizar para que empiece desde edades más tempranas las niñas a insertarse en el deporte y lo puedan practicar. Pero para poder continuar, y ahora le vamos a dar también a Vanessa, que como les decía, aparte de ser profe de educación física, se especializó en el deporte, en el puesto específico de arqueras, este cuadro que simboliza un poco, ¿no? De decir, bueno, hoy estamos en el cuadro o en el gráfico izquierdo, ¿no? Donde pasamos quizás de jugar un 5 contra un 5, ya no un 7 contra 7, quizás a un 11 contra 11. Y es lo que estábamos recién hablando. Y en las arqueras, aún más todavía. Y nosotros estamos tratando de, en cada una de las visitas al interior, en cada una de las capacitaciones, seguir estimulando a los entrenadores, a las jugadoras, porque muchas veces, como el caso de Barbie y de Vane, que terminan de jugar y se insertan al deporte detrás de la línea, ya sea como preparadora física, como entrenadores, y poder entender este proceso en el cual tenemos que llevar adelante en el fútbol femenino, que es construyéndolo, ¿sí?, desde cada una de las etapas. Y para eso le voy a dar lugar a Vane para que hable específicamente de las etapas en el cual hoy se encuentra el fútbol femenino y cómo deberíamos ir construyéndola, y propiamente en el deporte, aquellas que hoy están del otro lado y son arqueras y se van a sentir identificadas porque sin duda pasaron de atajar quizás de un arco de fútbol 5 al de fútbol 11 y las dimensiones cambian y cambian un montón de cosas que no me quiero adelantar y le voy a dar la palabra a Vanessa Sarroca para que lo desarrolle. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, no es más y menos que eso, cambia muchísimo lo que es las dimensiones, la perspectiva, la distancia del remate, el tiempo de reacción, cambia todo. Y de hecho, mi experiencia personal fue esa. Yo pasé a los 15 años, atajaba en cancha de 7, y a los 15 años, y también atajaba handball, que es totalmente diferente, pero bueno, tiene arco, y ahí estaba yo. Y se me dio por ir a probarme a un club de 11 y, claro, o sea, nada que ver, absolutamente nada que ver, con cero experiencia. Imagínate que sí me veía en condiciones, pero me faltaba justamente toda la etapa de iniciación, porque, y sobre todo en mi época, digamos, iniciación era el barrio, era la canchita de la esquina, esa era la iniciación, o sea, jugar con los amigos y nada más. Entonces, cuando pasás a sistematizarte y cambia y muchísimo, muchísimo. Imagínense que, bien decía Barbie, que a nosotros en el fútbol femenino ya de por sí nos faltan toda la etapa de iniciación de las edades tempranas, y generalmente tanto una nena o un nene cuando empiezan a jugar al fútbol le preguntás ¿y qué quiere hacer? Hacer goles, quiere ser delantero. Entonces, hasta el momento que decide que quiere ser arquera, perdemos mucho tiempo más todavía. Entonces, a lo mejor la nena empieza a jugar a los 12, 13, 14 años, pero se define como arquera a los 15, 16, 17 o más. Entonces perdimos toda la edad de oro de iniciación, de iniciarla. ¿Y qué pasa? Empieza a atajar, empieza a caer, empieza a golpearse, que acá, que allá, y no le gusta, y por eso somos tan pocas. Es el puesto que más cuesta encontrar, chicas. Porque dicen que es ingrato el puesto del arquero, ¿no? De la arquera. Para mí es divino. A mí me encanta. Pero tiene esto de que vos te golpeás y te golpeás solo, no es que te golpean, no te hacen una falta, no viene uno y te pega, no, vos te golpeás porque te caes mal, si no sabes caer y si no tuviste la iniciación adecuada, la formación, vos te tirás y caes como caes. Entonces, te golpeás, encima si te hacen un gol es culpa tuya, porque nadie se va a hacer cargo, es culpa tuya, ¿sí? Vos podés sacar 20 pelotas extraordinarias, por un error tuyo te hacen un gol y perdimos por tu culpa. Por eso dicen que el puesto del arquero, que
es muy ingrata y que hay que estar medio loco para ser arquero o para ser arquera. Pero bueno, yendo a la parte formativa, yo creo que un gran déficit que tenemos hoy por hoy es eso, es la pérdida de tiempo. Y ya de por sí en fútbol femenino perdemos mucho tiempo para que la chica se acerque al deporte y se inicie y empiece a trabajar sistemáticamente. En el puesto nuestro es mayor aún, porque por esto que les comentaba, hasta que se define como arquera pasa mucho más tiempo. Hay un ejemplo muy claro que siempre también lo remarcamos, es que antiguamente en el recreo del colegio, en el espacio lúdico, donde todos los pasamos por esa etapa y nos, como dijo Vane, como el espacio de la canchita, donde nos autoconvocábamos y ahí poníamos nuestras propias reglas del juego, armábamos nuestras propias iniciativas y demás. El recreo es ese espacio hoy, ese espacio en donde hoy nos autoconvocamos y el de primer grado juega con el de quinto y así, ¿no? Y se inventan actividades o se crean. Antes creábamos la pelota de fútbol con una chapita, con una hoja de papel envuelta con cinta scotch, bueno, infinidad de posibilidades. Pero en aquella época, al menos las que tuvimos generaciones atrás, la primaria, la mayoría de las chicas, de las nenas, se juntaban en el recreo para poder jugar o a la rayuela, ¿sí? O al elástico, o a la soga. Y fíjense, 3 juegos, 3 estímulos con el tren inferior. ¿Y esto qué permitía? Que una chica que 15, 16 o 17 años quisiera insertarse en el deporte, al menos ya tenía, en el fútbol precisamente, donde el balón, en este caso el objeto, interviene con el tren inferior, salvo las arqueras, tenía mayor coordinación en el tiempo y espacio, los compañeros, los adversarios, incluso el balón. Eso hoy, ese espacio del recreo, mayormente se ocupó por la tecnología, por redes sociales, por algún juego que demanda menos gasto energético desde la actividad física, y perdimos ese estímulo. Y hoy una chica de 15, 16, 17 años, querés enseñarla a manejar, y hasta incluso desde lo más básico, que es enseñarla a manejar, neuromuscularmente no puede coordinar pie izquierdo, pie derecho, porque quizá en esta etapa formativa, desde lo motriz, no tuvo esos estímulos. Por eso invitamos a todos también que si no lo ven como que van a lograr dentro del deporte ser elite, dentro del fútbol, al menos incentivar a aquellos que son profe de educación física a que jueguen el fútbol femenino para poder intervenir el tren inferior, esto que tanto nos hace falta a todos los seres humanos en edades formativas y sin dudas en el específico en nuestro deporte. Esto era un poco nuestra presentación, muy sintética, muy general, pero creemos que lo más didáctico es cuando empezamos a interactuar y abrimos a las preguntas o inquietudes que tengan del otro lado. Muchas gracias a todos por esta grata explicación. Hay muchas chicas que seguramente van a querer hacer preguntas. Ahí en la pantalla tienen una opción para preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir sus preguntas y bueno, gratamente acá los muchachos y las chicas la van a poder contestar. Yo aprovecho la posibilidad para hacerle una pregunta a los 4. Hay muchísimas chicas que se inscribieron en este webinar y que tienen muchas ganas de dedicarse profesionalmente al fútbol. ¿Qué consejos le darían, ya que ustedes tienen una vasta experiencia en este campo? Creo que, Barbie, vos que pasaste por esa etapa, me parece... Sí, la verdad es que yo no me dediqué al fútbol profesional, pero por
profesional no desde que viví del deporte, ni que el deporte me permitió a futuro vivir de lo que yo jugué. Me parece que profesional también hace el deporte de la persona, ¿no? Cómo se lo toma cada uno, porque uno llega a ser profesional si trabaja con compromiso, se toma las cosas en serio y sabe qué es lo que quiere, ¿no? Más allá de que hoy el deporte o jugar al fútbol te puede dar un salario, pero ese salario te lo puede dar un mes, 2 meses, pero si uno no mantiene con trabajo, con compromiso, y es profesional, ¿sí? No solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, y me parece que por eso entender que es una jugadora profesional no es solamente ganar dinero, es la realidad. Me parece que ser una jugadora profesional implica entender lo que es entrenar, entender lo que es alimentarse bien, el compromiso, entender que el fútbol es un deporte en equipo, de los objetivos individuales y colectivos. Me parece que eso es ser una jugadora profesional, más allá de lo económico, ¿no? Que hoy es una posibilidad que tienen las chicas que lo practican, pero me parece que para llegar a eso tenés que atravesar muchas etapas, como bien decimos, no solamente de lo formativo, sino de formarte como persona, ¿no? De ir entendiendo de cómo es ser una jugadora profesional. Obviamente que en ese camino que uno transita va a haber momentos buenos, momentos malos, pero me parece que eso hace una jugadora profesional. Eso para mí, desde lo personal, y creo que para todos compartimos de que eso es ser una jugadora profesional. Bárbaro. Sin dudas. Ahí, Matías, estoy leyendo una pregunta de uno de los participantes que quería saber cómo nosotros hacemos pruebas y qué consejos nos podrían dar. Bueno, nosotros en principio, cuando asumimos los 4 en febrero del 2019, lo que creamos fue unificar criterios selección justamente de una jugadora. Y como la palabra lo dice, nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de seleccionar las mejores que consideremos para representar al país. Y para ello, la condición inicial es que pertenezcan a un club afiliado directa o indirectamente a la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros tener un seguimiento de esa jugadora, en qué club está, si se pasó a otro club. Sabemos que al menos tiene sistemáticamente entrenamientos todas las semanas, poco, mucho, la calidad del entrenamiento va a depender del entrenador, pero sabemos que está. Sabemos que una vez al año se va a hacer un chequeo médico, porque así lo requiere la federación para poder ser inscripta, y a partir de ahí nosotros hicimos todo un relevamiento del sistema Comet, que es el sistema en el cual hoy engloba todas las jugadoras que están inscritas en los clubes, y empezamos a buscar la categoría en la que comprendían las edades que comprendían nuestras categorías. Y a partir de ahí fuimos visitando a todas las instituciones del torneo local, de la A, de la B, de la C, y generamos un sistema de visorías. Se llaman visorías porque lo que hacíamos era visitar, en este caso dividimos al país en 8 regiones, visitar una región, y a partir de ahí se generaban 4 estímulos o 4 turnos durante el día, que venían 30 jugadoras por cada uno de estos turnos. Todo esto programado durante un mes o 2 meses de anticipación, y a partir de ahí, de nuevo, nosotros lo que hacemos es seleccionar. Lo que sí nos vemos muy identificados con el proceso que lleva adelante también la selección juvenil masculina, que es Pablo Aymar y Diego Placente, en el cual no solo alcanza, como decía Barbie, ser una jugadora técnicamente dotada, sino que también dentro de lo que nosotros estamos armando dentro del proceso y dentro del proyecto, es jugadoras de manera integral. Y cuando hablamos de integral, que tengan este compromiso, esta responsabilidad y este profesionalismo. Sin duda después está el otro profesionalismo, que es cuando firmas un contrato. Pero primero tenés que entender este profesionalismo, de que cuando uno toma una responsabilidad, la tiene que cumplir, que hay respeto, que hay valores, y entender para nosotros que primero son seres humanos y después son jugadoras. Y a partir de ahí
enumerar sin dudas infinidad de cuestiones que hacen a que una jugadora sea de selección. Sin dudas, desde lo técnico tiene que tener su nivel superlativo, y obviamente desde lo físico, técnico, táctico también. Bárbaro, acá tenemos también saludos. Susana Palacio dice: muy claro, excelente la disertación de los profesores, soy licenciada en kinesiología y fisiatra. Bueno, saludos desde Corrientes. Bueno, aprovecho para leerles otra pregunta. ¿Cuál es la edad ideal para arrancar a jugar y entrenarse profesionalmente? ¿Vale? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Con el tema este de la profesionalización. Para arrancar a jugar profesionalmente, es una vez que después de los 14, 15 años que ya podés ser fichada, pero obviamente que tenés que empezar a arrancar a formarte y entrenarte mucho antes. Lo ideal es arrancar en las etapas de iniciación, ya desde los 5 o 6 años, a trabajar igual que es con el masculino, ¿no? O sea, arrancar con las etapas formativas. No querer a los 15, 16 años, ay, sí, quiero jugar y quiero ser profesional y hay que redefinir esto de la profesionalización, a mi punto de ver, porque que me paguen no me hace más o menos profesional, me parece, sino como yo me lo tomo. Es como decía Barbie, el tema de alimentarse bien, descansar, tener en cuenta que si juego el domingo no me voy a ir el viernes o el sábado a una fiesta. Eso hace a la profesionalización, me parece. ¿Entendés? Si entreno, yo sé que entreno toda la semana, después voy, salgo y hago trasnocho, ya con solo trasnochar, ponele que no me vas al alcohol, solo trasnochar, después te cuesta un montón recuperar eso para volver a entrenarte. ¿Sí? Creo que eso tiene que ver muchísimo con esto de la profesionalización, saberlo, ¿entendés? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué no tengo que comer? ¿Qué me conviene? ¿Cómo me conviene hidratarme? ¿Sí? Matías, bueno, ahí sí, te iba a decir, ahí hay una pregunta que quizás viene en correlación, que dice, claves para la alimentación de una jugadora profesional. Mike siempre habla de unos pilares para la jugadora, para la deportista. Sí, es importante entender que no tiene que ver solo con una edad. El deportista o la deportista, en este caso las futbolistas, es un proceso, es una construcción a largo plazo, donde debería de empezar en edades iniciales y en edades pequeñas para llegar lo mejor formada posible a edad de mayor, y a partir de la edad que en este caso AFA permite ser fichado, 14, 15 años, puedan ser fichadas. Hay jugadoras que son fichadas a los 18, 19 años porque ahí encuentran su mayor desarrollo deportivo o están en condiciones de poder competir de igual a igual en una primera división. El tema de la alimentación, yo no soy nutricionista, no soy un especialista, pero me he formado, he tenido varios cursos, varias materias, y un poquito entiendo. Es clave la alimentación. Nosotros somos lo que comemos. Más allá de nuestro entrenamiento, lo más importante es la comida. Si nosotros nos entrenamos y somos buenísimos en el entrenamiento, pero después no comemos sano, y estoy tirando por la borda todo el esfuerzo que estoy haciendo. Hay 4 pilares del rendimiento deportivo, sí, 4. Uno es el entrenamiento. Hay que hacerlo de la mejor manera posible, guiado y poniendo todas las ganas posibles. Después está la alimentación. La alimentación es clave para que todo ese entrenamiento sea efectivo, que va de la mano con el descanso. Si yo entreno bien, me alimento bien y hago un buen descanso, voy a poder reequilibrar todo mi sistema fisiológico para mejorarlo. No se olviden que cuando nosotros entrenamos, rompemos un montón de cosas en el cuerpo por el entrenamiento en sí, por el esfuerzo en sí, por todo lo que hacemos. Para poder recuperar todo eso hay que comer bien y descansar bien. Y por último, el no menos importante, que es la cabeza óptima, se le dice, ¿sí? Para que pueda ser comprendido. Esto es
Quiere decir que la mente guía nuestro cuerpo y guía nuestra vida. Si yo no tengo mi cabeza metida en lo que quiero, si yo no tengo claro el objetivo que quiero y tengo mi mente perdida, y quizás voy a ir a trabar una pelota y estoy pensando en el problema que tengo con mi amigo, con mi casa, con esto, con lo otro, y quizás ahí no vaya con toda la energía posible, con toda la fuerza posible, no coordine el tiempo y espacio y quizás ponga el pie mal, me doble y me produzca una lesión. Eso entorpece el entrenamiento, entorpece el periodo de entrenamiento y hace que en vez de rendir de la mejor manera posible, vos sufras un retroceso. Por ende, esos 4 pilares van de la mano y son todos importantes. De nada sirve entrenar si yo no cumplo uno de los 3. De nada sirve comer sano si yo no hago el entrenamiento bien. De nada sirve entrenar y comer sano si yo no descanso bien y me termino acostando a las 2 o 3 de la mañana porque estoy con el celular así. Nosotros somos bastante estrictos con nuestras jugadoras desde el punto de vista de que estamos constantemente, porque sabemos que en estas edades es muy normal quedarte chateando, quedarte mirando la tele. No es así. El cuerpo la noche se hizo para dormir, ¿sí? Distinto a las canciones que podamos escuchar a veces que dicen otras cosas, ¿no? La noche hay que descansar. El cuerpo sufre un montón de procesos fisiológicos de recuperación en el periodo nocturno. No es lo mismo aquella persona que descansa de noche que descansa de día. Entonces, esos pilares tienen que estar de la mano y totalmente equilibrados, ¿sí? Dentro de la manera que uno pueda, obviamente. A veces suceden cosas extraordinarias que uno la mente no la puede controlar, y días tristes o días negativos los tenemos todos. Después hay que ponerle el pecho para salir adelante, ¿sí? Pero todo lo que yo pueda controlar, tengo que controlarlo. ¿Para qué? Para poder llegar a ese objetivo que tengo en mente, ¿sí? Que es el ser profesional, el formarme, el desarrollarme como deportista. Bueno, muchas gracias. Eso habla también de la formación que hay que inculcarle a las chicas en todo lo que es el cuidado personal, ¿no? Y sobre todo el descanso. Acá César Corrado felicita a Vanessa por aclarar con tanta claridad la diferencia entre alto rendimiento y profesional. Muchas gracias. Y también acá hay una pregunta para las chicas. Vanessa y Bárbara, en su trabajo, ¿alguna vez se sintieron discriminadas por su condición de mujer? ¿Arrancamos, Vané? Como quieras. La verdad es que no. Yo siempre dije que mi situación era una utopía, porque en una sociedad tan machista, sobre todo pensar hace 10 años atrás, ¿sí? Estábamos mucho menos deconstruidos. La mayor parte de mis ingresos venían del fútbol. Entonces, yo trabajaba, bueno, en ese momento jugaba, pero aparte trabajaba en una escuela de fútbol, de babi masculina, en 2 escuelas de fútbol, perdón, de babi masculina. Yo tenía equipos de nenes. Y alguna vez habrá venido algún padre, creo que recuerdo un solo padre que me vino a plantear, que no me lo planteó porque era mujer, sino me hizo una pregunta de por qué hacía tal cosa con los nenes, porque le di la explicación, el señor se cayó la boca, se dio media vuelta y le dije que si no le gustaba, estaba todo bien. O sea, si no le gustaba, al lado mío trabajando había 3 profes más. O sea, cerró la boca, se dio media vuelta, y el nene siguió jugando conmigo 2 o 3 años más, que ya ahí por un tema de edad pasó a otras competencias. Pero por el tema de ser mujer no he tenido ningún tema de discriminaciones. Cuando vos ¿no? Que cuando vos mostrás capacidad y tenés la oportunidad de demostrar con trabajo, ahí se termina cualquier tipo de discriminación. O sea, y no estoy hablando de logros deportivos, sino con el tema, así como te digo lo de este señor, vino otro papá, profe de educación física, a felicitarme porque yo lo que hacía con los nenes de 4 y 5 años era una clase de EFI adaptada al fútbol. Y cómo desde marzo los empezaba a trabajar para que después ellos terminen jugando al fútbol
corridos los meses, ¿no? Con el transcurso del tiempo, ellos finalizaban el año jugando al fútbol. ¿Sí? Entonces, tener las dos cosas, que son experiencias, no es un hecho de discriminación, son experiencias. Cuando vos tenés la oportunidad, si podés aprovecharla y demostrar, es un tema de capacidad, no de género, me parece. Yo desde lo personal, en cuanto a la práctica del deporte, la verdad es que desde mi círculo familiar siempre apoyaron a que yo practique cualquier deporte, claramente sí, siempre, no mis grupos de amigos del barrio, ni con quienes yo jugaba al fútbol, porque en ese momento eran todos varones, pero siempre estaba el que te decía, a Eva el Marimacho, mirá, esas cuestiones siempre están, existieron. Hoy están cambiando, pero no podemos decir que no la hemos vivido, también depende, como bien dijo Vane, cómo se lo toma uno, qué hace uno frente a esa situación, ¿no? Y de grande, lo mismo que Vane, he vivido situaciones, me he tenido que pelear con muchos entrenadores, yo dirigí mucho tiempo futsal masculino, y sí, he vivido situaciones en las cuales me ha tocado... yo en su momento teníamos la categoría de la sexta división, que era mixta, entonces he vivido situaciones de que he ido a jugar en una de las ligas contra equipos que eran todos de masculino y que entrenadores me dijeran que no juegan contra mujeres y menos dirigida por una mujer, y he tenido que enfrentarme a esas situaciones, pero como bien dijo Vane, uno con conocimientos y con argumentos se puede imponer ante esas situaciones. Me parece que sí. A mí desde lo personal yo siempre he sentido que uno, siendo mujer dentro de este deporte, se tiene que formar o tener que dar más explicaciones de lo que podría ser si fueses hombre. Me parece que eso sí sucede. Hoy mismo si te sentás a hablar con gente de fútbol, si son todos varones, te siguen mirando raro. Hoy te escuchan, pero te siguen mirando raro. Es la verdad, a mí me sucede. Yo soy una persona que tiene un carácter bastante fuerte, te lo pueden decir los chicos, que quiere tener siempre la razón, pero para eso, o para pelearme, siempre intento tener argumentos. Y es la verdad, pero bueno, sí me he tenido que enfrentar a muchas de esas situaciones, pero las tomo como esto. No me voy a enojar, sino trato de, a través del conocimiento, demostrarle que una mujer puede entrenar a chicos, como bien dijo Vane, ¿sí? Y hablar de fútbol como corresponde, porque tenemos la misma capacidad de entender el deporte. Es un deporte, ¿sí? Como cualquier otro, que si uno lo entiende, lo estudia, ¿por qué no hablar del mismo y por qué no trabajar dentro del mismo? Me parece que, como dijo Vane, hoy hay una desconstrucción que estamos construyéndola desde otro lado, en conjunto con todos, no solamente las mujeres, sino en conjunto. Me parece que no hay que caer en esto de las mujeres con las mujeres, los varones. No, me parece que tenemos que aprender a convivir y construir con el otro, sea mujer, sea varón. Me parece que eso es importante desde todo, de entrenadores, de poder hablar del deporte. Me parece, y yo lo veo y lo tomo de esa manera. Pero bueno, sí, hemos tenido que vivir situaciones y experiencias que hoy te reís y yo me sigo riendo, pero bueno, sí han existido. Matías, y perdón que te interrumpa, pero No, justo una ingrediente que Barbie no me comentó, Barbie es del interior también, con lo cual hay muchas chicas que se pueden sentir identificadas porque ella viene de Azul, precisamente, de los pagos de Matías Almeida, alguien, y creo que lo que nos pasa a tanto a ellas también como a nosotros es que hay algo que muchas veces se cree en el común denominador de la gente, que nuestra capacidad cognitiva por trabajar con mujeres, ya seas hombre o mujer, es inferior solamente por trabajar con mujeres. Y todos los cuatro que estamos acá nos hemos justamente enfrentado en diferentes mesas con entrenadores de masculino y hemos podido, como dijo Vane y Barbie, fundamentar no solo lo que hacíamos, sino el por qué hacíamos también otras cosas que veíamos que podían mejorar. Pero bueno, era un poco redondear eso que decían las chicas. Muchísimas gracias por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta, que seguramente es para los cuatro. ¿Qué piensan de la psicología deportiva? ¿Cuánto influyen en los deportistas?
Nosotros, los cuatro, somos un convencido, como dijo Maxi, dentro de uno de los pilares. Hoy creemos que la diferencia entre una gran jugadora y una mejor jugadora, la diferencia hoy ya no está ni en lo físico, ni en lo técnico, ni en lo táctico. Hoy está acá. Y cuando decimos acá, es lo mental. Pero lo mental no solo con el deseo de triunfar, sino, como decían las chicas, ¿no? Cómo uno se estructura en la cabeza la palabra profesionalismo, en poder cumplir, en poder cuidarse, todo lo que veníamos hablando. Pero precisamente lo del psicólogo, nosotros somos convencidos que esa área, el trabajo, como siempre decimos, interdisciplinario o multidisciplinario, hoy es clave. En el deporte de colectivo, de conjunto y de contacto, es indispensable. Nosotros, desde el momento en que ingresamos a selecciones, lo primero que hicimos fue contactarnos con el psicólogo de las selecciones, que es Juan Manuel Brindisi, quien está desde el primer día que nosotros asumimos trabajando a la par con nosotros desde diferentes enfoques, desde lo individual, desde lo colectivo. Y sin dudas que en estos 5 o 6 meses que tenemos de pandemia fue el pulmón para ese oxígeno que necesitaban las jugadoras del encuentro semanal con él, abordando diferentes temas, y creo que hoy un psicólogo en un plantel es muy, muy importante. Y Diego, si me permitís, el ser humano es un ser biopsicoemocional, y sin dudas que en las relaciones humanas, en el vínculo humano, que los equipos abundan los vínculos, esa temática abordada por un psicólogo es clave que la aborde un psicólogo, mucho más que un profe, porque los psicólogos entienden, son especialistas en esto. Nosotros confiamos muchísimo en eso, nos apoyamos muchísimo en eso. En estos pilares que hablábamos, donde la mente es uno de los pilares, el psicólogo está presente y trabaja en nuestro equipo, como sí también en la parte de nutrición, la nutricionista. Tratamos de darle muchísima importancia y muchísimo valor al trabajo interdisciplinario, entendiendo de que nosotros no somos los únicos que tenemos que guiar, conducir a estas jugadoras, sino que el trabajo de ellos también es netamente importante, y gracias a Dios contamos con un muy buen equipo en el cual podemos ensamblarnos, trabajar en conjunto y poder darle un montón de herramientas a las jugadoras para que crezcan cada vez más y más. Ahora sí, depende claramente de las jugadoras, porque nosotros vamos a tratar de guiarlos, conducirlos y brindar las mayores herramientas posibles, pero claramente depende de ellas, de cómo tomen esas herramientas, puedan capitalizarlas y sacar el mejor resultado de todo esto. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Hago una pregunta más y bueno, después le doy... Tenemos muchas preguntas, pero por una cuestión de tiempo no podemos decirlas todas, y después hago esta última pregunta y le doy la palabra a Paula. Delfina Amberri pregunta, ¿qué posiciones en general son las que más toman en cuenta a la hora de probar jugadoras? Barbie. Sí, después te va a dar su perspectiva, pero en estas edades que nosotros estamos trabajando tenemos que entender que hay jugadoras que claramente están definidas con características más ofensivas, más defensivas. Obviamente lo específico del arquero es una cuestión específica, como bien te dije, pero nosotros buscamos jugadoras de fútbol, jugadoras que tomen buenas decisiones, jugadoras que tengan conocimientos técnicos, tácticos, y después las tenemos que ir adaptando y llevando en base a nuestra idea y nuestro modelo de juego, ¿no? Nosotros tenemos que entender que en la edad en la cual están, tienen que tener la capacidad de adaptarse, de que pueden jugar de 4, pueden jugar de 8, pueden jugar de 5, o pueden jugar de defensora central. Me parece que una jugadora que tenga esas capacidades y que cuanta mayor herramientas tenga, más rica va a ser esa jugadora, ¿no? Potencialmente. Entonces, claro, nosotros buscamos jugadoras de fútbol, jugadoras inteligentes y buenas. Después es una cuestión de adaptarse a nuestra idea de juego, porque hemos tenido jugadoras que las hemos visto jugar en sus clubes de volantes y quizás
dentro de la selección son defensoras, ¿no? Entonces, pero todo esto en base a que nosotros se los comunicamos a las jugadoras y charlamos mucho con las jugadoras en base a lo que necesitamos, ¿sí? Le hacemos entender esto, de que cuanto mayor herramientas tenga técnicas y tácticas, mayor tiempo va a jugar, más posibilidades va a tener de resolver una situación. Sí, y si quizás le toca jugar de 4, como le toca jugar de 8. Entonces, eso es lo importante en estas edades, ¿no? Que son edades en formación, edades que todavía se están formando y también están viendo dónde se sienten más cómodas, ¿no? Porque en los varones también sucede que en su club juegan en una posición y quizás van a la selección y juegan en otra posición o tienen otro rol, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que reconozcan roles, funciones y bueno, y después jugarán en el que nosotros consideremos que lo hacen mejor. Bárbara, muchísimas gracias. Hay varias preguntas, me da pena no poder leerlas todas. Una más, como se dice. Juana Garces pregunta, ¿cómo tener una buena determinación física en el fútbol? Determinación sería condición física. Sí. Bueno, vamos a entenderlo así. Bueno, tener una buena condición física lleva tiempo, lleva compromiso y no se construye de un día para el otro, ¿sí? Es un proceso. Todo es un proceso y es a largo plazo, donde en cada etapa evolutiva, cada etapa madurativa, hay que trabajar diferentes aspectos, ¿sí? Tanto físicos como técnicos y tácticos, ¿sí? Como hablábamos al principio, teniendo en cuenta el bagaje deportivo, las experiencias deportivas anteriores, teniendo en cuenta la edad, uno planifica en función del diagnóstico que realiza cuando ve a la jugadora a través de su mirada, a través de evaluaciones físicas y acorde al objetivo que pretende, se desarrolla esa planificación, ¿sí? Obviamente, en cada periodo evolutivo, en cada edad, va a ser diferente. Y debe de ser diferente, ¿sí? Siempre se va desde lo más simple a lo más complejo, desde lo general hacia lo específico, y eso lleva, diría que años, lleva años de construcción, ¿sí? Cada capacidad tiene un tiempo diferente de construcción, ¿sí? La fuerza es una capacidad que se construye muy a largo plazo. La resistencia se construye en menos tiempo que la fuerza, pero también lleva un periodo, ¿sí? La coordinación también tiene su tiempo, no se consigue ser coordinado de un momento a otro, tiene que ver con todo lo que hayas vivido previamente. Y todo se relaciona entre sí en función de lo que uno va viendo, evaluando, el diagnóstico previo que realiza cuando uno conoce a la jugadora a través de estas evaluaciones, y en función del objetivo que los técnicos en este caso pretenden, de la competición también. Uno tiene que tener en cuenta la competición para desarrollar ese plan de entrenamiento, y con todas estas variables buscar la mejor opción. Lo que tenemos de bueno, ¿sí? Los preparadores físicos, es que no todos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque seguramente todos tengamos diferentes maestros, todos tengamos diferentes escuelas, y cada una opciona por cosas diferentes para trabajar, y obviamente eso va a generar un producto diferente, o un rendimiento diferente en la jugadora. Por eso hay equipos que son diferentes a otros, quizás algunos sean más fuertes, otros sean más veloces, otros sean más rápidos, otros sean más resistentes, otros sean más coordinados. Bueno, esto es lo lindo de ser profe, ¿no? De poder tomar decisiones en función de lo que uno tiene y hacia dónde quiere llegar. Pero sí entender que es un proceso que se construye a largo plazo y con mucha voluntad, con mucho sacrificio, con mucha decisión, teniendo en cuenta que los valores son claves para desarrollarte como deportista. Matías, perdón, yo de nuevo quiero añadir algo importante para Juana que tal vez también la pueda ayudar. Nosotros los entrenadores muchas veces lo decimos, ¿no? Queremos hacer el segundo gol cuando todavía no hicimos el primero. Estamos viviendo en un mundo tan acelerado donde incluso la preparación física la queremos construir de una semana para otra, o queremos alcanzar X peso en X cantidad de tiempo. Y bueno, tener en cuenta que, no sé, por ejemplo,
las Olimpiadas se juegan cada 4 años y hay deportistas que se preparan 8 años de preparación física para alcanzar esa meta. Y para que Juana pueda entenderlo, esto es muy simple. Sin dudas, para alcanzar un objetivo tenés que tener una planificación. Para tener una planificación tenés que tener un presente. Y para saber dónde estás parada en este presente, tenés que tener una evaluación. Con lo cual, si vos tenés una evaluación desde lo físico, de lo técnico, de lo que... A partir de ahí vos podés planificar, y esa planificación, como hacía Maxi, te va a dar ese proceso para llegar al destino o al objetivo o al sueño que quieras lograr en tu vida. Así que esperamos que sea de respuesta. Bueno, acá Sí, siguen muchísimas... Sí, perdón que te interrumpa. Sí, muy cortito. Es un deporte el cual implica desarrollar todas las capacidades físicas, ¿sí? Hay otros deportes que implica volcarse hacia ciertas capacidades físicas. Nosotros tenemos las capacidades condicionales, que son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, y las capacidades coordinativas. Bueno, en el fútbol se debe trabajar todo, porque en la competición se utilizan todas. Entonces, algunas voy a trabajar más que otras, sí, después eso cada profe decirá. Pero quizás en otro deporte no es tan así. Otro deporte es apuntás a desarrollar otras capacidades, más la fuerza o más la resistencia. Acá hay que trabajar todo. Porque una vez me dijo, esto me encanta volver a decirlo, un entrenador cuando era jugador, que el fútbol es el deporte más difícil del mundo, porque con el medio con el cual te trasladás, que son los pies, tenés que coordinar y manejar el implemento. Quizás estamos acostumbrados a ver que el básquet, el handball, otros deportes, vos corres y lo manejás con la mano. Acá vos, ¿cómo corres? Con lo que corres, con los miembros que corres, tenés que manejar el implemento. Y eso no es una acción fácil. Y encima juegan 11 contra 11 contra un rival, un juego de oposición. Es complejo, entonces hay que trabajar en todo y hay que apuntar hacia lo que uno quiere llegar en función de la competencia, lo que el técnico, los técnicos quieren, y en función de dónde partís. Yo lo que voy a agregar a lo que dijo Maxi es que entendamos que no solamente son todas esas condiciones, sino también lo táctico, ¿no? Que es entender el juego. Porque una jugadora quizás a los 15 años no es la misma jugadora a los 28 años. Entonces, la competencia y las vivencias de situaciones te hacen decidir de otra manera, o no porque dicen que los jugadores y las jugadoras novatas juegan con la experiencia, ¿no? O tienen esa lectura de juego porque han vivido muchas situaciones y muchos partidos que te hacen entender de otra y percibir las situaciones de otra forma, ¿no? Entonces, es una madurez no solamente de las capacidades físicas, no de las capacidades cognitivas, ¿no? De entender el juego. Por nosotros hacemos mucho hincapié desde que lo entiendan desde chiquititas, que entiendan el fútbol y las distintas momentos que tiene el deporte, ¿no? No solamente cómo patear, sino entender el fútbol, porque me parece que eso hace a las jugadoras inteligentes. Es un proceso larguísimo y el pico de mayor crecimiento se da no a los 15, 16 años, 20 años, cuando más corren y más fuerza tienen, sino cuando logran que todas esas capacidades físicas y desde lo cognitivo lleguen en su mejor momento. Es un proceso largo. Mira, justo prometo que es la última pregunta, pero bueno, acá también Evelyn Novoa agradece, muchas gracias a este equipo de lujo, y queda una pregunta que viene a raíz de los comentarios que hizo Maxi, Diego y también sobre todo Bárbara, que es una pregunta para Diego, que dice que ahora que muchas futbolistas empiezan a ser transferidas al exterior, ¿qué sentiste cuando te enteraste lo de la Lila de la Juventus? Porque vos la tuviste desde muy chiquitita. Sí, la tuvimos, y cuando digo la tuvimos porque quizás siempre uno como entrenador toma un rol en el cual lleva adelante o lidera, ¿no? un equipo, un grupo, pero en este caso somos junto con Barbie, y en aquel momento también junto con Barbie, porque Dalila, brevemente, surge por un contacto en el cual me dice, tengo una jugadora jugando en la Plaza Osmar, se llama, y jugaba en Lugano 1 y 2, y bueno, fue así como me contactó, le invitamos a que venga. En ese momento nosotros estábamos creando
un grupo que se llamaba Las Peques Millonarias, que eran un grupito de nenas sub-13, menores de 13 años. Y bueno, arrancamos a formarlo y automáticamente aparece Dalila. Y ese grupo lo manejaba Bárbara Bot, era la entrenadora en ese momento de Las Peques Millonarias, Bárbara Bot. Y junto, como lo venimos haciendo ahora, la fuimos trabajando, tanto Barbie en Las Peques, como cuando iba haciendo el traspaso ya para el primer equipo, de manera gradual en este proceso, y logramos que a los 14 años pueda debutar en un partido contra la UBA en la cancha, no me olvido más, de Defensor de Belgrano, en un segundo tiempo, cuando el resultado ya estaba bastante definido, con lo cual no le pesaba. Y en lo personal, se lo dije a ella y se lo transmito a todos. Es cuando uno se ve reflejado que el trabajo no fue en vano. Simplemente eso. Cuando nosotros nos dicen, bueno, pero tal cosa, y la realidad es como cuando un médico le dice, che, gracias por operarme bien, pero la realidad es que es el trabajo, ¿no? O cuando viene el cocinero o el mozo y te trae la comida y dice, che, qué rica y qué caliente. Bueno, tendría que ser eso, ¿no? Lo habitual. Y para nosotros, para este cuerpo técnico, lo hablo ya en nombre de los cuatro, para nosotros es una satisfacción sentir que el trabajo que hacemos da resultados. Esa es la mejor satisfacción que tenemos. Lo mismo con Mariana Larroquet, que la trajimos a River a los 13, 14 años. Ella jugaba en la escuela de Michelis, ahí en Los Andes, en Vicente López. Bueno, no viene al caso porque la idea no es enumerar nosotros o adjudicarnos nosotros el descubrimiento de jugadoras, sino me parece que nosotros programamos y tratamos de que el fútbol femenino entienda de que es esto, ¿no? Que entre todos podemos construir un fútbol femenino en Argentina que pueda generar transformaciones. Y cuando hablo de transformaciones, hablo de esto, de la primer jugadora jugando en la liga, en la primer liga italiana. O, por ejemplo, el caso de Soledad Jaime, que nosotros también la tuvimos en River, que era un jugador de Entre Ríos, y el año pasado fue campeona con Lyon, la primer jugadora argentina en ganar una Champions. Y que esas jugadoras te manden un mensaje, para nosotros es muy gratificante desde ese lado, Matías. Creo que los que trabajamos y lo hacemos con este sentido, con este amor genuino a lo que uno hace, creo que lo vemos y lo sentimos así. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. En lo personal, para mí fue un lujo poder escucharlos a ustedes cuatro. Me pone muy contento que la Argentina tenga formadores y profesionales como ustedes, así que les quería agradecer tanto a Diego, a Vanessa, a Bárbara y a Maxi por este momento. Seguramente las chicas también lo habrán pasado tan bien como lo pasé yo. Así que bueno, hay muchas preguntas que no pudimos todavía responder por una cuestión de tiempo, pero seguramente los vamos a invitar en breve para continuar con estas charlas. Así que bueno, agradecerles. Ahora le dejo la palabra de cierre a Paula. Y bueno, nuevamente desde FUSADE, continuando con la difusión y el desarrollo del fútbol femenino, nuevamente para mí una gran alegría y muchísimas gracias por compartir este tiempo con todos nosotros. Bueno, chicos, la verdad que ustedes que estuvieron acá, yo estuve como televidente, como espectadora, y fue un lujo. Primero, porque fue clarísimo, la primera parte, la verdad que esto de las filminas, como dice el presidente, está bueno porque uno va entendiendo y va pudiendo descubrir un poquito más cómo es esto de entrenarse en alto rendimiento. Y quiero hacer una mención especial a bueno, toda la Academia de Fútbol Femenino FUSADE, que están, digamos, todas las chicas participando en este momento como espectadoras, y que ustedes, que son formadores de chicas que quieren jugar al fútbol, que van a ser profesionales, que van a ser jugadoras, que sepan que toda la información que les dieron, para ellas
fue, la verdad, yo que me hubiese encantado también poder tener esta escuela, esta academia, es una gran enseñanza, un gran aprendizaje, y por eso mismo quería saber qué cosa ustedes creen que quedó pendiente, que les parece muy importante hacer llegar ese mensaje por algún motivo. Ya sea porque, bueno, porque estamos en pandemia y todo esto es a través de Zoom, tal vez, nada, que sigan asistiendo a las clases, porque eso también es una manera de educarse. Como, ¿qué mensaje creen que es importante reforzar? Bueno, si me lo permite el equipo, yo también me adelanto en agradecer claramente a todos ustedes por estar del otro lado, principalmente a Matías por hacernos la invitación y por generar todo lo que genera a través de la Fundación, no solo los espacios, sino también la promoción, la difusión y el apoyo y el acompañamiento a través del deporte. Me parece que el deporte es la herramienta más importante que tenemos cualquier ser humano, y ustedes lo hacen de una manera muy digna. Y para nosotros que estamos en una selección, hoy que nos toca estar en una selección y viéndolo de este lado, lo valoramos muchísimo. Agradecer a Javier, agradecer a Gerardo, agradecer a César y a vos, Paula, por todo lo que hacen y por el compromiso con el que llevan estas iniciativas. Porque hoy, como decís vos, hoy estamos atravesando momentos difíciles, muy difíciles, todos en todo el mundo. Con lo cual, la palabra del ser humano tiene un poder que puede dignificarte o puede perjudicarte. Y nosotros, en todas las participaciones, en todos los encuentros, tratamos siempre de encontrar estos espacios con esta calidad humana para poder dignificar todavía a las personas a través del deporte. Y los invito a todos y a todas en este mensaje que crean, que siempre digo que una vez un profesor me dijo, si tenés sueño, andá y dormí. Ponete objetivos en la vida. Pero yo creo en las dos cosas. Yo todas las noches, desde que asumí como entrenador, y creo que los chicos también, porque lo hemos hablado infinidad de veces, abrazamos la almohada y soñamos. Soñamos con clasificar en noviembre y los invitamos a todos a que hagan fuerza, y aquellos que cumplen años, esos 3 deseos, pidan un deseo en ayudarnos en clasificar al Mundial, que la primera vez que sería la primera vez que una selección sub-17 clasifica en un Mundial, y en ese sueño estamos, en ese camino, en ese objetivo. Con lo cual, una vida sin riesgo no vale la pena vivirla. Tomen riesgos, anímense, como le dijo Barbie, como le dijo Vane, como le dijo Maxi, y lo más importante es, como le decía, abracen la almohada, porque lo lindo de la vida es poder soñar, pero ¿saben qué? Lo más lindo todavía es despertar, y nosotros soñamos con clasificar al Mundial, y esperamos el 19 de diciembre, cuando termine, despertar abrazándonos todos en ese vestuario, porque ustedes también van a estar, diciendo que clasificamos al Mundial y que lo logramos. Y ustedes, como les dijo Maxi, Barbie, Vane, también pónganse objetivos, planifiquen, que todo, hasta lo más duro, se rompe. Así que vamos para adelante, que estamos en un momento de oportunidades para aquellos que las queremos. Así que agradecerles de nuevo a todos. Bueno, qué mensaje, te digo que hasta emocionante, te emociona, y vamos para adelante. Está buenísimo también que vos, como desde tu rol, lo digas y estés ahí deseando que los sueños se cumplen, además de los objetivos. Así que bueno, chicos, les queremos agradecer de parte de todo el equipo de FUSADE. No quiero dejar de mencionar también a Evelyn Novoa, que es una gran laburante de este equipo, que está siempre detrás y acompañando. Y bueno, y contarles que vamos a seguir haciendo estos encuentros, estos seminarios, estos webinars. Estamos siempre atentos a lo que los que nos siguen o los que acompañan a la Fundación en este camino, especialmente a Matías, que está siempre atrás y siempre buscando la manera de hacer algo original y algo poderoso para que el deporte pueda crecer. Así que, Mati, te agradezco la oportunidad que nos da siempre
y la posibilidad que nos da de FUSADE para poder crecer. Y estamos, bueno, esperando, atentos a un nuevo webinar, y la verdad que fue un lujo estar con este cuerpo técnico, con Diego, con Bárbara, con Maxi, con Vanessa. Los admiro muchísimo, hablo en nombre de todos los espectadores, y bueno, esperamos volver a encontrarlos. Sin duda. Gracias. Gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias a muchas todos. gracias a todos. Mati, no sé si Gracias. quieres hacer un último chau final. Muchas No, gracias. gracias a todos, también, bueno, agradecerles y felicitarlos a los profes de la academia, a César Corrado y Javier D'Aiello, porque también fueron partícipes de este encuentro a través de Diego, y bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo acá como hinchas argentinos, hinchas del fútbol femenino, para que el 19 de diciembre el sueño de ustedes y también de los argentinos se cumpla. Así que vamos por eso, FUSADE los va a apoyar y seguramente vamos a llegar a buen puerto. Así que bueno, con fuerza y bueno, buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Chau a igualmente. todos. Nos Chao. vemos. Chao. Chau.